Bueno, vamos con una mini clase de derivada, que es un tema importante para el análisis matemático. Vamos a entender primero la definición de la derivada, luego encontrar alguna derivada usando esta definición y luego directamente entender las reglas de derivación. Bueno, imaginemos que tenemos acá una función, un pedazo de una función, y por dos puntos pasa una recta. Esto lo llamamos recta secante. Estos dos puntos vamos a llamarlos, una x genérica, que tiene su coordenada en el eje y, f de x, genéricamente hablando, y este es un punto alejado un tanto, es decir, le sumamos algo, a esta x le sumamos algo, llamémoslo h, ese que le sumamos, y tiene su coordenada en el eje y asociada. Es decir, esta recta secante, que la tenemos en azul, le podemos calcular, le podemos asignar una pendiente, que usando la fórmula de la pendiente, que es la coordenada de uno de los y menos la coordenada de los otros y sobre la resta de las coordenadas de las x. Ahí tenemos una pendiente, la pendiente de la recta secante. Podemos acá simplemente hacer una cuenta, nos sacamos de encima la x y nos queda de esta forma. Un tanto rara, pero ¿de dónde salió esto? De calcular la pendiente de esta recta. Ahora, ¿qué pasa si esta recta azul la voy empujando hacia arriba hasta que se convierta en la recta roja? Bueno, convertimos una recta secante en una recta tangente, que tiene también su pendiente, pero notaremos que ambas rectas son paralelas, es decir, tienen la misma pendiente. Y para convertir esta recta azul en esta recta roja, ¿qué hicimos? Vamos acercando los puntos. Estos dos puntos se van acercando, se van acercando. ¿Cómo se haría eso? Y bueno, hacer tender la h, es decir, este numerito que le agregamos a esta x, hacerlo cada vez más chiquitito. O sea, que estas dos cosas se vayan acercando hasta valer lo mismo. Entonces, como habíamos dicho, la recta secante y la tangente son paralelas, tienen igual pendiente, una sale de la otra haciendo tender esta h a 0, es decir, nos construimos un límite. Vamos a decir entonces que la recta tangente, que la llamamos f', simplemente para diferenciar de la función, la pendiente de esta recta tangente, bueno, es igual a la construcción de este límite, que es límite de h tendiendo a 0 de la pendiente de la recta secante. Entonces aquí tenemos la definición de la derivada. ¿La derivada de dónde sale? De un límite, ¿sí? De un límite que se le aplica a una pendiente. Es decir, la palabra derivada siempre va a tener que estar asociada a la pendiente, y en particular a la pendiente de una recta tangente. Eso es lo que estamos calculando cada vez que calculamos la derivada en un punto. La pendiente de una recta tangente a la función en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Busco la derivada de la cuadrática, x al cuadrado, usando la definición. Es decir, me tengo que armar este límite. Para armarme este límite necesito conocer quién es f en x más h. Nada, voy con x más h, lo meto adentro de la función, me va a quedar x más h al cuadrado. Necesito conocer quién es la función, es el dato del ejercicio, x al cuadrado, y me armo el límite. Noto que es un límite 0 sobre 0. Bueno, vamos a tener que trabajar esta indeterminación como hicimos en los límites anteriores. Acá la manera que tengo que hacer, lo único que puedo hacer es desparramar este cuadrado, desarrollar este cuadrado. Desarrollo este cuadrado, noto que las x se pueden simplificar, luego noto que puedo sacar factor común h, noto finalmente que la h la puedo simplificar con la de abajo, hago tender a h a 0, esta se me hace 0, finalmente me queda 2 por x. Es decir, la derivada de la cuadrática de la función x al cuadrado, por definición, encontré que es 2 por x. Muy bien, entonces decíamos que la derivada f' es 2 por x. La derivada de x al cuadrado es 2 por x. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, si hacemos f' en 2, ¿qué es hacer? Meter el 2 acá adentro, me va a quedar 2 por 2, 4. O sea, acabamos de encontrar que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función cuadrática, el gráfico de x al cuadrado, en el punto 2, porque le metí el 2 para dar un ejemplo, vale 4. Acabamos de encontrar eso. Y si lo que representa gráficamente lo tenemos acá, más allá que está un poco
feo este dibujito, creo que se entiende la idea. En el punto x igual a 2, la pendiente que apenas toca al gráfico, que lo toca tangencialmente al gráfico de la función cuadrática, bueno, esta recta conozco que tiene una pendiente 4, me lo informó la derivada de esta función. Bueno, muy bien, esto es hacer derivadas por definición, es entender la definición de la derivada, es entender el límite, por qué hacemos un límite cada vez que hablamos de derivada. Obviamente, en la práctica vamos a usar una tabla, unas reglas. Acá son las primeras reglas que vamos a aprender, luego van a venir algunas otras más. Pero bueno, alguien ya trabajó estas definiciones para las distintas funciones y armamos una tabla con algunas funciones. Estas tablas de derivadas se pueden encontrar por cualquier lado, básicamente. Tenemos hasta en folletos, reglas, y bueno, por supuesto en internet y en cualquier libro de matemática tenemos tablas de derivadas. La tabla de derivada me dice, bueno, si vos tenés una función que es una constante, por ejemplo, un número cualquiera, 3, 4, su derivada va a valer 0. La pendiente, la recta tangente a una función constante es 0, no tenemos pendiente. La derivada de un polinomio, como el que acabamos de hacer, bueno, bajale el exponente y al de arriba restale 1. Esa va a ser su derivada. La del logaritmo, 1 sobre x, la exponencial es ella misma, y las trigonométricas, bueno, no sé si lo estamos viendo en este cuatrimestre, aquí las tenemos. Y las reglas que necesitamos para poder derivar son las siguientes. Las reglas en la suma y en la resta, si tengo dos funciones que se están sumando o restando, bueno, como que la derivada es distributiva en la suma y en la resta. Será la derivada de la primera función más o menos la derivada de la segunda función. Si tengo dos funciones que se están multiplicando, bueno, hay que seguir esta regla. Será la derivada de la primera por la segunda tal cual está, más la primera tal cual está por la derivada de la segunda. Cuando digo derivada, bueno, uno tendrá que ir a la tabla y entender y hacer quién es esa derivada. Y si tenemos que hacer, aquí me olvidé decir que esto lo estamos derivando. Si tenemos que hacer la derivada de una división, bueno, será raya grandota, lo de abajo al cuadrado, y arriba será la derivada de la función de arriba por la de abajo tal cual está, menos la de arriba tal cual está, por la derivada de la de abajo. Hagamos algunos ejemplos para entender esas reglas. Por ejemplo, acá tengo que derivar esta función, que es la multiplicación de dos funciones, x al cuadrado por e a la x. Bueno, su derivada será la siguiente. La derivada de la primera, 2 por x, la derivada del x al cuadrado es 2 por x, por la segunda tal cual está, la exponencial, más la primera tal cual está, x al cuadrado, por la derivada de la exponencial, que voy a la tabla, la derivada de e a la x es ella misma, así que escribo e a la x. Veamos este otro ejemplo. Tengo una suma de dos funciones, logaritmo más 4 por x al cubo. Bueno, su derivada será la derivada del logaritmo, 1 sobre x, más la derivada de lo que tengo acá. Lo que tengo acá, si bien hay una multiplicación, no nos detengamos, no perdamos tiempo en hacer la derivada de esta multiplicación, porque acá tenemos un número. Número que está multiplicando, lo dejo. Así que será 4 por, bajo este 3, 4 por 3, 12, por x al cuadrado. O sea, acá esto salió de la derivada de x al cubo, es 3 por x al cuadrado. El 3 que bajé por este 4 se convirtió en este 12. Y finalmente, esta otra, un poquito más difícil, que es una división y algunas sumas y restas por ahí metidas. Tenemos x a la cuarta menos 1 sobre e a la x más x. Bueno, entonces como es una división, ponemos la recta de la división grandota, todo lo de abajo elevado al cuadrado, y ahora empiezo a trabajar arriba, que será la derivada de lo de arriba, la derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo, menos la derivada de un número, es 0, así que no escribo nada, por la de abajo tal cual está. Menos, la regla de la división me indica que tengo que poner un menos, la de arriba tal cual está, x a la cuarta menos 1, por la derivada de lo de abajo. Y la derivada de lo de abajo es e a la x, la derivada de la exponencial es ella misma, más la derivada de x a la 1, digamos x lineal, es un 1. Y ahí tenemos esta derivada y la dejamos así. Todo ejercicio que nos pida encontrar una derivada, bueno, listo, lo dejamos así, no hagamos más nada. Esta es la derivada que me representa a esta función, la derivada que salió de esta función. Y siempre recordemos que si reemplazamos
todo esto o todo esto que tenemos acá o lo que tenemos acá por algún número, por ejemplo f' en 2, f' en 4, f' en 0 o en lo que sea, estamos encontrando la pendiente de la recta tangente a las funciones de las cuales vinieron esas derivadas, en ese punto en el cual estamos reemplazando. Siempre tengamos en mente que las derivadas están asociadas a las pendientes de las rectas tangentes. Bueno, muy bien, hasta la próxima.